Se está llevando a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 en la ciudad de Glasgow, en Escocia. Esta cumbre inició el pasado 31 de octubre e irá hasta el próximo 12 de noviembre. Su presidente, Alok Sharma, había comentado recientemente que esta conferencia sería la más inclusiva. Esto debido a la petición de activistas y de ONGs para que las decisiones también fueran tomadas por líderes del sur global, por comunidades locales e indígenas, por mujeres, pero la realidad ha sido otra. Por mencionar un ejemplo, más de 500 lobistas de la industria de combustibles fósiles han llegado a la cumbre y este es el grupo más grande que cualquier delegación de los más de 190 países que allí participan. Hay un problema desigual que representa el cambio climático y es que quienes más contaminan no son necesariamente quienes sufren directamente de sus consecuencias. Reducir las emisiones de CO2 requiere de mucho dinero, así como también requiere de voluntad política. El panorama es difícil, es desesperanzador, es preocupante. Las muertes por inundaciones, las olas de calor, los huracanes, los incendios forestales son eventos cada vez más frecuentes debido al cambio climático. En agosto de este año se publicó un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. En este informe, que analiza más de 14.000 artículos científicos, se señalan varias cosas. Por una parte, que el cambio climático es generalizado, que va rápido, que se está intensificando. La temperatura también puede aumentar más de lo previsto, es decir, más de ese 1,5 grados centígrados. El nivel del mar continuará aumentando. Se menciona a su vez el papel del metano en el calentamiento global y también se señala el impacto del calentamiento global por regiones. Por ejemplo, en América Latina, Sudamérica, en América Central, el aumento de la temperatura será mayor que el promedio mundial. Y esto se verá reflejado en más sequías y en más pérdida de nieve. Los glaciares perderán, por ende, más volumen. Damos la bienvenida a Mauricio Madrigal. Mauricio es abogado, especialista en Derecho Ambiental, es magíster en Derecho, es estudiante de doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha desempeñado como fundador y director de la Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente y del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales. Ha sido docente de cátedra en diversas universidades y consultor e investigador para distintas ONGs e instituciones de educación superior en asuntos relacionados con el derecho ambiental. Actualmente es el director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Mauricio, gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre cambio climático y derechos humanos. Igualmente, feliz de compartir con ustedes este espacio. Quiero, Mauricio, comenzar preguntándote sobre un tema que no necesariamente está en la agenda pública y que no necesariamente está en la agenda internacional, y es el tema relacionado con los millones de personas que han tenido que huir, que han tenido que dejar sus hogares, su territorio, por el impacto que ha tenido el cambio climático en sus vidas. Hay millones de migrantes que no tienen derecho a la protección internacional y es lo que se conoce como migración climática. Incluso el Banco Mundial prevé que para 2050 el calentamiento global haya generado alrededor de 143 millones de migrantes en América Latina, en África y en el sudeste asiático. ¿Por qué pareciera que este tema no tiene la relevancia que merece en la agenda política? Sí lo tiene, pero de una forma no integral ni desde los derechos humanos. Y ese yo creo que es el punto central que puede guiar un poco la conversación, que ha sido también el que hemos querido posicionar, no solamente desde la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, sino personalmente en los espacios que he podido estar. Y es: el cambio climático es un asunto de derechos humanos y de justicia, punto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema profundo? Y es que te podría decir, por lo menos en Colombia, pero solo con el Acuerdo de París, pero solo en Colombia no tenemos las leyes, no integran los derechos humanos, ni lo reconocen, ni lo mencionan, no existe ese enfoque integrado
en la gestión del cambio climático en nuestro país. Muy pocos países lo reconocen. El Acuerdo de París ha sido en el preámbulo una pinceladita, y parece que ese es el gran tema o uno de los grandes temas de debate: integrar de manera profunda los derechos humanos en la gestión del cambio climático. Entonces, en ese marco, ¿por qué hemos alzado la atención con la movilidad humana por cambio climático? Porque la valoración y atención que se le da actualmente es desde la gestión del riesgo y como damnificados. Y ahí, en ese marco, se desfiguran los esquemas de protección. ¿Por qué? Porque se difumina, se diluye la responsabilidad del Estado para atender a estas personas. Son damnificados y no víctimas. Entonces tú me dirás, y las personas que nos están escuchando y todo, nos dirán, bueno, pero ¿y quién es el responsable? Y ahí viene todo lo que hemos también estructurado en litigio climático y en justicia climática, que nos dice, ojo, si estamos así es porque los estados no han hecho lo suficiente. Si estamos así es porque no han hecho lo suficiente y son responsables. Hay como para darte un poquito la línea. Y en esto mismo que tú señalas, en que, bueno, se trata el tema como gestión del riesgo, se considera a los afectados como damnificados y no como víctimas. La pregunta siguiente que te quiero hacer es va en esta misma línea, es precisamente, claro, algunas reflexiones tuyas mencionan que el cambio climático es la mayor amenaza para la garantía de los derechos humanos. Incluso un documento de la CEPAL también señala algo parecido, y es que, acá me permito abrir comillas, el cambio climático constituye la principal amenaza al pleno ejercicio de los derechos humanos. Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, la acción climática debe tener en cuenta y asegurar el respeto, la protección y la realización de los derechos de todas las personas. La pregunta es, ¿cuál entonces debería ser la obligación del Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado en estos casos? Lo que pasa es que es altamente técnico, y ahí viene la respuesta, se vincula con el urbanismo y con sus soluciones tecnócratas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos de derechos humanos? Y yo quiero que eso también quede muy claro, porque vamos a entrar en una línea muy delgada y muy gris. Yo estoy seguro que van a empezar a hablar todos los gobernantes de lo que estamos diciendo nosotros acá. Y eso viene a convertirse en a quitarle potencia al discurso de derechos humanos, a quitarle legitimidad. Lo mismo pasa con la democracia y con otras instituciones. Van a empezar a decir, sí, claro, la ley de acción climática que acaba de presentar el gobierno habla de equidad y habla de derechos humanos, pero ¿cuál es su profundidad y su aplicabilidad? Entonces me devuelvo un poco, es que no es tan simple, no es tan simple. ¿Cómo debería ser el tratamiento? En donde se priorice y esté en el centro a las personas que están en situación de vulnerabilidad, que han sido marginalizadas y empobrecidas. ¿Cómo las pongo en el centro? A través de la secuencia lógica de los derechos humanos. Primero lo reconozco, que estoy seguro que eso es lo que va a pasar, y posiblemente nos quedemos muchos años ahí. Es decir, declarativamente digo, hay personas que defienden el ambiente, gracias. Hay personas que sufren los efectos, gracias. Sí, pero además los protejo, los protejo, los respeto y promuevo que se les garanticen sus derechos. Eso va a ser lo difícil, y lo promuevo desde una manera integral. Entonces vamos al caso concreto que me mencionas de movilidad humana por cambio climático. ¿Cómo sería? Entonces, si yo estoy en caso de huracán Iota, que en la clínica nos encontramos haciendo la intervención ante la Corte Constitucional, ¿cómo sería? Sería, bueno, listo, ¿qué relaciones bioculturales existen en este territorio? ¿Cómo yo también fijo un esquema de transparencia y rendición de cuentas que le permita a los diferentes grupos que están vinculados llevar una veeduría integral? ¿Cómo inicio la participación en la toma de decisiones desde los puntos preliminares? ¿Cómo armo todo un sistema de promoción de los derechos de estas personas de acuerdo a sus costumbres y creencias? Entonces, va más allá del reconocimiento. ¿Qué es lo que exigimos nosotros? Una atención integral, no como damnificados, sino como víctimas de un fenómeno natural que ha sido acelerado por responsabilidad de nosotros, pero de los estados principalmente, por la falta de planeación. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Priorizar a las personas, a su dignidad humana y a su mínimo vital,
para que puedan superar esta situación de manera digna, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo, etcétera. Y que nosotras como instituciones, verificar y controlar esas inversiones. Pregunta, por ejemplo, ese es el otro gran tema, pero qué pena que vaya armando así, pues todo está en el hilo de los derechos humanos. ¿Qué pasa con esos 100, 200, 300, 500 millones de euros que va a recibir el gobierno colombiano estas 2 semanas? ¿Dónde podemos hacerles control? ¿Dónde podemos hacerle control al impuesto al carbono que se está cobrando hace varios años en Colombia? ¿A dónde va este dinero? Eso es lo que estamos diciendo cuando se integran los derechos humanos, no más discurso. Van a empezar el discurso. Bueno, la labor de nosotros es generar estándares jurídicos, sistemas de veeduría, sistemas de monitoreo de esos derechos humanos, y en eso es lo que estamos trabajando. Ya que señalas precisamente el caso de Iota, del huracán Iota, encontramos pues esta dramática situación en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina, y encontramos también el liderazgo de Josefina Huffington, ¿sí? La lideresa raizal que interpuso una acción de tutela para proteger los derechos a la dignidad humana, también a la vida, a la integridad cultural, como tú también lo señalas, a la propiedad ancestral, a la salud del pueblo raizal. Y es, bueno, la pregunta que tengo ahora es, ¿qué pasará con esa tutela? ¿Cómo va ese proceso? Y esto con el pretexto también de preguntarte sobre qué es esto de justicia climática y justicia ambiental. Bueno, empecemos por la última partecita, que es como más teórica y es bien interesante y se puede también como desglosar un poquito a partir del caso, ¿no? La justicia tradicionalmente climática y ambiental puede ser un enfoque, si se quiere, o se puede conceptualizar tradicionalmente desde lo distributivo, y me encanta hacerlo así, me encanta hilar más allá de una definición memorística, me encanta hilar con esos bloques teóricos, esas sombrillitas, esas categorías que nos permiten una comprensión más integral del concepto. Hay 2 líneas claves, una emergente y una que tenemos actualmente, que tiene que ver con la justicia climática y la ambiental, que tiene que ver con lo distributivo. Ese ha sido el eje. ¿Cómo así lo distributivo? Reconocer que existen efectos diferenciados, ojo, del cambio climático y de la degradación ambiental en general para ciertas poblaciones, que a su vez han sido tradicionalmente marginadas y empobrecidas. Entonces yo hablo de justicia a partir de esa distribución inequitativa de los efectos adversos que tiene el cambio climático o la contaminación ambiental. Términos muy generales. ¿Qué van emergiendo? ¿Qué se va subiendo de todas formas? Lo participativo. Me van diciendo, no, pero no solamente es distributivo, no solamente está en ese reconocer y actuar a partir de esto, sino es como, y esta me encanta, y a partir del caso me parece maravillosa, y es como yo dejo de ver a estas víctimas, a estas personas tradicionalmente marginadas, como un asistencialismo y un yo cubro, que es necesario, ojo, es necesario, porque ha sido una vulneración sistemática de sus derechos, pero como también lo subo y digo, tienen que participar en la toma de decisiones. Sus conocimientos son importantes, son ejes claves y estructurales para el cambio climático, para la gestión de cambio. Entonces yo volteo la justicia y digo, ojo que un componente es distributivo, el otro participativo, y lo integro. Hay justicia climática también cuando yo integro en la toma de decisiones a estas comunidades, cuando valoro sus conocimientos y cuando los hago parte, más allá de verlos como personas que han sufrido los efectos adversos, que eso es clave. Entonces ahí doy la vuelta un poco y recojo el caso de Iota. En el caso de Iota, ¿hacia dónde vamos? Hacia un fenómeno sumamente complejo. ¿Y eso qué? Es de las líneas más fáciles en migración climática de identificar. Lo más fácil que podemos nosotros encontrar son eventos coyunturales y estructurales como un huracán, un macro huracán, bueno, no sé, una inundación macro así grandísima. Eso nos permite dimensionar traslados y movilizaciones muy, muy claras, ¿no? De una manera muy clara. Pero, por ejemplo, pensemos en las inundaciones anuales que tenemos en nuestro país, o en sequías que se vayan dando de manera un poco más pausada, deterioro, erosión, y que las personas se vayan moviendo y se vayan moviendo. Esos son más difíciles. ¿Y qué se viene? Que estamos desde la clínica, nosotros en todos los casos mediamos, aportamos y nosotros no somos ni protagonistas, ni actores, ni
estamos ahí con los estudiantes, con las y los estudiantes, ¿qué vemos? Una posibilidad seria a dos niveles. Todos los derechos bioculturales que tiene la comunidad raizal con su naturaleza, con su espacio y con su territorio, que es una línea de defensa. Y dos, todo el tema de adaptación al cambio climático que se transversaliza en el desplazamiento como una excusa, ¿no? El desplazamiento, recordemos que hay que verlo, la movilidad humana, no necesariamente desde lo negativo, puede ser voluntario, ¿cierto? Puede ser voluntario. La forzada, por supuesto, es la compleja. Hay otros que hablan de emplazamiento, la comunidad que no se quiere mover porque es su espacio, es su territorio y está en riesgo, o no se puede mover porque no tiene cómo moverse porque el Estado, eso se llama emplazamiento. Entonces, hay muchas líneas, es un tema muy complejo en el que nosotros simplemente queremos tocarle a la corte, digo nosotros, todo el equipo, todas las personas que están atrás, son una alianza grandísima, tocar y decir, ojo, atienda esto, reconozca esa figura, reconozca que hay derechos humanos ahí vinculados, se tiene que cobijar a estas comunidades en una serie de directrices que no las hagan revictimizar aún más. Ese es el llamado, ese es lo que hemos venido. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Yo siempre le pongo buena energía. Nosotros esperamos que la sentencia salga a finales del primer semestre del próximo año, debería de salir. Y yo siento que al igual que la sentencia, que también estamos participando, de contaminación por mercurio en la Amazonía de Colombia, en el macroterritorio de los jaguares de Yurupari, por contaminación por mercurio, que es así de pronto sale antecitos, siento que van a ser sentencias bonitas y estructurales y bien, bien buenas. Quiero aterrizar la pregunta de lo que está sucediendo pues ahora en la cumbre y bueno, la delegación colombiana, el presidente Duque, los compromisos que comenzó a adquirir allí. Y es bueno, frente a esos compromisos de Colombia en Glasgow, Duque se comprometió al que el país alcance para 2030 cero deforestación. Y la pregunta es la siguiente, ¿es realista esta meta teniendo en cuenta las demoras, las dificultades, el mismo desfinanciamiento que se ha tenido para implementar el acuerdo de paz, sobre todo en esos temas verdes, pero también teniendo en cuenta que la deforestación en el país ha aumentado una vez las FARC se desmovilizan y una vez otro tipo de actores armados ilegales ocupan esos territorios? Y bueno, también teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con el acuerdo de Escazú en Colombia, el impulso que hay del gobierno por usar el fracking, por usar el glifosato, ¿qué tan realistas son esos compromisos que adquiere el gobierno colombiano, el gobierno Duque, en esta cumbre de cambio climático? El 99% de estos compromisos son discursivos y políticos, no son jurídicos vinculantes, punto. Entonces se hacen lo mismo que todos los de la COP hasta el momento. O sea, todo en general de lo que se dijo la semana pasada no ha sido reglamentado ni incluido en un texto, punto. Eso no tiene nada que ver. Puede que cambie una palabra o un verbo, podrán en vez de deber, o tendrán, y ponen es promover, y te cambia todo, absolutamente. Con una palabra, te cambia el nivel de vinculatoriedad de un instrumento. Entonces, ese es el problema. Si tú me preguntas, bueno, ¿qué es posible, qué no es posible? No, si no se pone en una ley, no es posible y no lo podemos monitorear. Y el mismo, ya a nivel de COP, en el 2014 se prometió bajar al 2020 el 40 o 30% de la deforestación. No pasó, se aumentó. Entonces son compromisos que no tienen fuerza vinculante, por eso nuestra exigencia es tráigalos para acá, a una norma, póngalos en una ley, y ahí sí le hacemos monitoreo. Ahora, estamos valorando, ahorita con un trabajo que vamos de pronto a empezar a hacer con la Defensoría y con otras instituciones de derechos humanos, de cómo crear un esquema de evaluación de las políticas públicas desde los derechos humanos. Ese es el gran tema. Mira que se vence, por ejemplo, la política del agua el próximo año, y yo considero, pues creo que todos y todas, que el agua es el eje estructural para la gestión del cambio climático, ¿no? A todos los niveles, desde prevención, todo. No tenemos me reuní la semana pasada con el Ministerio de Ambiente y están empezando la evaluación y van trabajando y tienen sus enfoques y todo, pero pues uno se cuestiona, bueno, ¿y si no cumplieron?
Y si no cumplieron con todos los objetivos de la política, pues es una política y, bueno, qué pesar si no cumplimos. Entonces, ahí es donde está el tema, que la comunidad, que las personas entiendan de que lo que debemos de exigir es leyes claras, fuertes y rudas que integren esos compromisos. Si no, no nos dejemos echar cuento. Eso es política. Eso es política. Si no es un instrumento vinculante que tenga consecuencias jurídicas, que lo podamos exigir, es muy difícil. Quiero hacerte una última pregunta sobre el acuerdo de Escazú, precisamente, ¿sí? Y esta pregunta va en relación, claro, que tiene hasta el momento 24 firmas, 12 ratificaciones. Colombia ahí como medio lo pasó hace unos pocos días sin esta solicitud de urgencia ante el Congreso la pregunta es, bueno, teniendo en cuenta ese panorama, ¿qué posibilidades tiene ese acuerdo de prosperar en los diferentes países? Y bueno, en Colombia, en el caso colombiano. El acuerdo, al estar ya en vigor en América Latina y el Caribe, se convierte en criterio de interpretación por todos los tribunales. Sirve de criterio de interpretación, o sea, sirve de guía. Un ejemplo. La observación general número 15 del 2002, que fue la que desarrolló todo el derecho al agua del 2002, fue la base o una de las bases para que Colombia desarrollara jurisprudencia sobre el derecho al agua. Una observación que no tiene nada de jurídico, que son cosas que no. Ahora el acuerdo de Escazú es en este momento un criterio de interpretación esencial para todas las altas cortes de todos los países, hayan o no ratificado el acuerdo de Escazú. Primer punto importante. Tuvimos una lucha fuerte el año pasado desde la academia, desde ese compromiso que tenemos nosotros como clínicas jurídicas para promover el acuerdo de Escazú, pero pues fue el año pasado que se hizo visible en diferentes audiencias públicas en el Congreso, pero realmente son 6 años de trabajo investigativo, de participación en incidencia en políticas, en reuniones, en la aprobación, todos. Es un trabajo que se ha venido haciendo de fondo en este instrumento por la creencia firme de que es un instrumento central y fundamental de pisos mínimos, de lo básico, de lo mínimo que deben de tener los países para garantizar la democracia ambiental. Si lo decimos en temas más rimbombantes, acceso a la información, participación y justicia, y la línea integral. Yo sí, pues lo digo totalmente, a mí una de las cosas que sí me da hasta más allá de la tristeza, porque tenemos un marco jurídico interesante en los otros temas, y es que en justicia ambiental el acuerdo aportaría mucho, pero el no valorar el acuerdo de Escazú en el marco del país con más asesinatos y más muertes, más intimidaciones a las personas defensoras del ambiente, para mí, en mi criterio, y lo he dicho, es una violencia estatal. O sea, el no reconocer jurídicamente los derechos de estas personas y negarse a hacerlo es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia estatal, porque estoy negando la realidad, estoy negando, eso invisibiliza lo que está sucediendo. Entonces ese punto es clave. El acuerdo de Escazú, para mí, sería una de las herramientas más importantes que tendríamos como sociedad colombiana, latinoamericana, para verdaderamente monitorear y dar seguimiento a toda la gestión del cambio climático. Nos daría las herramientas básicas para que esos fondos fueran más transparentes, para que la participación se diera de manera integral desde los momentos básicos de la toma de decisiones, para que promovamos, y esto es bien importante, promover jueces o espacios formativos para los jueces. Y una pregunta, o sea, y me cuestiono mucho, pensemos cómo van, y esa es una línea clarísima y fundamental, cómo van a asumir los jueces todas las demandas que se van a venir seguramente, en temas de cambio climático. Alguno, pensemos, mercados de carbono, que les digan, no, pues resulta que son mercados humo, que no tienen nada. ¿Por qué? Porque esta captura de carbono en la Amazonía, eso no lo entienden. O sea, hay un nivel técnico de lo que se viene en el litigio climático y ambiental, que necesitamos herramientas que promuevan esa capacitación, esa justicia ambiental y que pongan en el centro a las personas defensoras del ambiente y en general a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el panorama con el acuerdo de Escazú? Para retomar un poquito como lo que me estabas preguntando,
El panorama es que es casi imposible que se ratifique. Normalmente dura un año, es importante que las personas sepan, normalmente dura un año, el Acuerdo de París dura un año, lo presentó creo en el 2016, si no estoy mal, 2017-2016, Juan Manuel Santos, y en todo su trayecto, es decir, lo firma primero el presidente, lo manda al Congreso, vuelve y lo firma el presidente, lo revisa la Corte Constitucional y sale. Y sale. Eso es un año normalmente, un año y medio. Ya no sale. ¿Qué va a tocar en otro? Yo estoy casi seguro que va a tocar en otro. Tiene muy buenas herramientas, yo le veo muy buen futuro, y los mitos que se habían creado ya las propias organizaciones internacionales los negaron. Si tú ves los comunicados del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE y del Banco Mundial, dicen, si se quiere una conservación justa y un desarrollo sostenible equitativo, firme el Acuerdo de Escazú. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación y recibe un saludo.